Y vamos a continuar esta revisión de las células epidérmicas con la segunda población importante que existe, además de los queratinocitos, que va a corresponder a esta célula, a la célula melanocítica o al melanocito. En esta imagen tenemos un primer plano del aspecto que tiene la célula melanocítica o el melanocito. La imagen nos está mostrando pues realmente una parte del epitelio, una parte del epidermis, en la que podemos apreciar primero que todo la membrana basal, ¿sí? La lámina basal propiamente del epitelio, y vemos algunos de los queratinocitos basales y espinosos que habíamos estudiado en el apartado anterior. Entre estas células aparece la célula melanocítica, que es la que se ve en la figura en primer plano. Estoy hablando de esta célula que está acá. Esta célula es bien interesante y es muy especial por la función que cumple y además por las características que tiene, algunas de las cuales se pueden apreciar en la imagen que están viendo. Vamos a comenzar diciendo que al melanocito o a la célula melanocítica le corresponde la función en la piel humana y en la epidermis propiamente de sintetizar una sustancia pigmentaria, o lo que es lo mismo decir sintetizar o fabricar un pigmento, que como quizá muchas personas saben, se conoce con el nombre de melanina. Esta es la célula que se encarga de fabricar esa sustancia química que tiene unas funciones bastante interesantes dentro del funcionamiento normal del epidermis y de la piel. Y antes de hablar de la melanina propiamente, centrémonos un momento en las características propias de la célula melanocítica. La primera cosa que vamos a decir es la posición que tiene o la ubicación que tiene, que como se puede apreciar en la imagen, pues es directamente sobre la membrana basal. Esta célula es un poco más grande que los queratinocitos que la rodean y está anclada también a la membrana basal a través de uniones tipo hemidesmosomas y obviamente a las otras células vecinas con las uniones que ya conocemos, los desmosomas, ¿sí? Pero adicional a eso, esta célula, digamos lo que tiene otras características que yo creo que saltan a la vista. Por ejemplo, una de ellas, además del tamaño, que es mucho más grande que las células queratinocíticas vecinas, tiene estas prolongaciones del citoplasma o estos pequeños brazos que, como se puede ver en la imagen, se prolongan incluso metiéndose entre los distintos queratinocitos. A estas prolongaciones, a todas estas prolongaciones del citoplasma se les conoce normalmente con el nombre de dendritas o de prolongaciones dendríticas del melanocito. Son, digámoslo, unas especies de brazos o pequeños deditos con los cuales hace una cosa muy llamativa y es que se contacta directamente con los queratinocitos del estrato basal, como se puede apreciar en esta imagen, y los del estrato espinoso, pero los de la parte baja. Los que decíamos en el apartado cuando estábamos estudiando los queratinocitos, que eran los que estaban en proceso permanente de mitosis o en proceso permanente de regeneración. Recuerden, las dendritas entonces van a servir para que se contacte con los queratinocitos basales y los queratinocitos espinosos, pero los de la parte baja. Otra característica que tiene esta célula es que si apreciamos el citoplasma, más allá pues obviamente del color que le dio el dibujante, que es completamente arbitrario, apreciamos que dentro del citoplasma se ven unas inclusiones citoplasmáticas, unos gránulos que, como se podrán imaginar, pues contienen una sustancia química. Esa sustancia química, que es fabricada por el mismo melanocito, es la sustancia que mencionábamos hace unos instantes, que se conoce con el nombre de melanina. El melanocito en sus distintas organelas, en este caso pues en los retículos endoplásmicos y las organelas propias de la célula que le sirven para fabricar cosas, pues produce melanina, fabrica melanina. Hace unas reacciones químicas bastante interesantes en las que toma un aminoácido o una sustancia que uno normalmente capta en la dieta, come en la dieta, en las proteínas de la dieta, y la transforma a través de distintas reacciones químicas en la sustancia que mencionamos, en el pigmento conocido con el nombre de melanina. Ahora bien, como todas las células, cuando fabrica sustancias químicas, pues ustedes recordarán que las almacena en inclusiones citoplasmáticas, en gránulos, que son precisamente los que se están viendo en el citoplasma. Cada uno de estos gránulos recibe el nombre de melanosoma.
y corresponde, como acabamos de decir, a simplemente pequeños bolsillos o pequeños paquetes de la sustancia pigmentaria o de la melanina. Los melanosomas, digámoslo así, son una de las características típicas que se aprecia en esta célula y por las cuales es posible identificarla estando, obviamente, entre las otras células del epitelio. Si se le sigue el recorrido a estos melanosomas para ver realmente lo que están haciendo, en la imagen se puede apreciar lo que sucede. A través de las dendritas, el melanocito se encarga de tocar o contactarse, como habíamos dicho hace unos instantes, con las células basales y espinosas bajas. Pero la razón de ese contacto, la razón por las cuales está tocándolas con estos pequeños bracitos, es porque a través de ellos, como se puede ver, por ejemplo, en estas partes o en estas imágenes, les transfiere o les entrega los melanosomas. Es llamativo esto porque uno podría pensar inicialmente que el melanocito conserva la melanina que fabrica, pero como se puede apreciar en la imagen, realmente lo que hace el melanocito es transferirle o entregarle o regalarle la melanina tanto a los queratinocitos basales como a los queratinocitos espinosos de la parte baja. Ahora bien, la razón por la que esto ocurre, y si se aprecia pues, o se analiza la imagen, es porque realmente quienes necesitan los melanosomas y la melanina que contienen son precisamente estas células. En la imagen se puede apreciar un detalle curioso y es que si se ven los gránulos de melanina o los melanosomas, cómo se ubican o cómo se organizan en las células del epitelio, se notará un patrón y es que los melanosomas siempre se van a poner encima del núcleo de los queratinocitos. Noten que en todos los citoplasmas se organizan de la misma manera. Es decir, siempre se ubican hacia la parte superior, hacia la parte apical del núcleo, tratando en cierta forma como de formar un escudo. Eso es muy importante y deriva precisamente de la función que cumple la melanina. Todos, en todos, absolutamente todos, miren las imágenes, se puede apreciar el mismo patrón de organización. Se hacen siempre sobre el núcleo, protegiéndolo a manera de escudo. Y prácticamente con todos los gránulos de melanina que reciben, va a pasar exactamente lo mismo. Se localizan sobre el núcleo, protegiéndolo. Ahora, la razón por la que esto ocurre está relacionada con la función primaria de la melanina. La melanina, como dijimos ahorita, es realmente una sustancia pigmentaria, es una sustancia que, como muchas personas saben, da color a la piel. Pero la función real de la melanina, perdón, o la función primaria de la melanina, está relacionada precisamente con este patrón de organización. La melanina se comporta como un filtro de radiación ultravioleta. Cuando estábamos hablando de las funciones de la piel en general, al principio de este tema, fuimos claros diciendo que la radiación ultravioleta tenía realmente efectos nocivos sobre las células. Dijimos que incluso podría alterar el genoma o los genes o el ADN de las células y matarlas como tal. Y precisamente la razón por la que las células de la epidermis ubican la melanina en esta posición es precisamente para evitar que la radiación ultravioleta que viene desde afuera, desde el sol o cualquier fuente lumínica, pues penetre y dañe cosas muy delicadas como por ejemplo el ADN de las células. Gracias a la melanina se evita que, por ejemplo, la misma radiación ultravioleta pueda generar mutaciones o daños irreparables en el ADN de estas células que, si se recuerda lo que dijimos, son células que están en permanente estado de reproducción. Cuando estábamos hablando de estas células queratinocíticas, decíamos que tanto el estrato basal de queratinocitos como el estrato espinoso bajo eran realmente los puntos de regeneración de la epidermis, del epitelio como tal. Se entenderá cómo es de grave que por cuestión de la radiación ultravioleta, una célula que está reproduciéndose permanentemente haga algún tipo de mutación. Eso sencillamente podría desembocar en un proceso como un cáncer de piel. De hecho, las mutaciones que puede generar la radiación ultravioleta en esta zona, muchas conllevan no solamente a procesos de envejecimiento de la piel y a procesos pues, de desgaste de las células, sino en el peor de los casos a cánceres, a la aparición de un cáncer precisamente porque las mutaciones pueden eventualmente ser cancerosas. Si se entiende eso, entonces se entenderá la relevancia que tiene la melanina y precisamente la ubicación que adquiere en cada uno de los queratinocitos. Precisamente la razón por la que se hace aquí es para formar un escudo protector que en cierta manera filtre o le disminuya la energía, la radiación ultravioleta, de manera que el daño sobre las células o no exista o sea mínimo. Eso dependerá, pues obviamente, de la cantidad de melanina que logre ubicarse sobre cada núcleo y sobre todo de la
del tipo particular de melanina que esté pigmentando la piel. Si resumimos lo que acabamos de decir, entonces vamos a decir realmente que la melanina, que es la sustancia fabricada por esta célula, es realmente un filtro solar. Es una sustancia que se encarga de aminorar o bloquear, si se permite, aunque realmente la palabra correcta es filtrar la radiación ultravioleta para que no haya daños en estas células inmaduras que son tan delicadas precisamente por el hecho de que están reproduciéndose constantemente. Igualmente, además de la función de filtrar la radiación ultravioleta, la función protectora que tiene la melanina, pues también podemos decir que hay una función adicional que es igualmente importante, diría yo, y es la función cosmética. ¿Sí? La melanina, de todas maneras, sigue siendo un pigmento, una coloración que, pues, precisamente debido a eso, tiene en cierta forma funciones cosméticas. Pues eso se evidencia precisamente porque, por el hecho de que existen diversos tipos de melanina en la población humana que pigmentan de manera distinta. Vamos inicialmente a decir que en cuanto a esa función de pigmentar, es decir, ya, digamos, lo dejamos un poco aparte, la función de protección contra la radiación ultravioleta. En cuanto a esa función de pigmentar, podemos encontrar que dependiendo de la etnia a la que pertenece la persona, normalmente la melanina va a dar color en ciertas zonas del cuerpo que de hecho están establecidas. La obvia, que es la que estamos estudiando, pues es la piel. ¿Sí? Habrá personas que tienen mayor cantidad de melanina asociados a sus melanocitos y habrá personas obviamente que tienen poca cantidad de melanina o que producen poca cantidad de melanina. Creo que me parece importante como aclarar que realmente la cantidad de melanocitos en todos los seres humanos es constante, ¿sí? O sea, todos tenemos, digámoslo, la misma proporción de melanocitos en la piel. Lo que varía en todas las personas es la actividad de los melanocitos. Es decir, en personas de pieles claras, por ejemplo, de pieles blancas, es muy claro que los melanocitos simplemente no sintetizan o no fabrican una suficiente o una buena cantidad de melanina. Mientras que en las personas de piel pigmentada, pues simplemente los melanocitos son más activos y fabrican mayor cantidad de melanina. Pero, como digo, eso no tiene nada que ver con el número de melanocitos, sino con la actividad de los mismos. La proporción de melanocitos seguirá siendo constante en los seres humanos. Y cuando digo la proporción, estoy hablando del concepto o de lo que se conoce con el nombre de unidad melanoepidérmica. Hay que recordar lo que estábamos hablando ahorita acerca de que los melanocitos estaban puestos entre los queratinocitos basales y que con sus dendritas o con sus respectivos bracitos o tentáculos, pues lo que hacían era tocar las células vecinas. Pues bien, en la piel humana, cada melanocito, usualmente a través de sus dendritas, se va a contactar con alrededor de 36 a 40 queratinocitos, los del estrato o los de las capas que ya mencionamos, ¿no? Entonces, normalmente ese conjunto de 36 a 40 queratinocitos, perdón, que están en relación con un solo melanocito, es a lo que se conoce normalmente con el nombre de unidad melanoepidérmica. Repito, la cantidad o la constitución de las unidades melanoepidérmicas es igual en todos los seres humanos. Lo que cambia simplemente es qué tan activos son los melanocitos. Entre más activo, pues obviamente mayor pigmentación se encontrará en el área que estemos mencionando. También me parece importante aclarar que la melanina no se va a encontrar exclusivamente sobre la piel humana. Hay otras zonas del cuerpo que están, de hecho, pigmentadas con melanina o en la cual la melanina cumple también esas funciones, es decir, tanto la de protección solar, la de protección contra la radiación ultravioleta, como la función pigmentaria y la función cosmética. Además de la piel, uno encuentra melanina, pues como se podrán imaginar, en el cabello, ¿sí? Y se encuentra melanina en el iris de los ojos de las personas oscuras, de las personas de ojos oscuros, ¿sí? Adicional a eso se encuentra melanina, por ejemplo, en las mujeres alrededor de la areola mamaria y en general, digámoslo así, que en cualquier zona que requiera algún tipo de pigmentación, pero yo diría que las zonas básicas son el cabello, la piel y los ojos, digámoslo así, aunque en personas, por ejemplo, de piel pigmentada, también las areolas mamarias y los pezones, como estábamos diciendo, se pigmentan de melanina y cambio que se puede ver sobre todo en las mujeres gestantes o en las mujeres que están en fase de lactancia, cuando están alimentando un bebé o cuando están pues recién nacido el bebé que lo van a alimentar, se pigmenta bastante el areola mamaria.
Ahora, en esos casos podemos decir entonces que sí, que hay una función cosmética asociada que hace precisamente que las tonalidades de piel y las tonalidades de pigmentación pues cambien. De hecho, eso es lo que se está viendo en esta imagen. En esta imagen se están ilustrando los distintos fototipos cutáneos o los famosos fototipos de Fitzpatrick, que no son otra cosa que una clasificación que se hace en las personas acerca de, primero que todo, qué tanta melanina produce o qué tan pigmentada está su piel y segundo, sobre todo, qué tan sensible o cómo es la respuesta de la piel de una persona a la radiación ultravioleta. Esa clasificación pues, básicamente va de 1 a 6, empezando en 1, en la persona que prácticamente produce muy poca melanina y que siempre, cuando se expone a la radiación ultravioleta, se quema y digamos lo que nunca se broncea, hasta la persona de piel negra, que se clasifica como fototipo número 6 y que es la persona que, pues en teoría, nunca se quema y que obviamente siempre se va a broncear o que siempre va a adquirir algún tipo de coloración adicional. Entre los extremos, digámoslo así, están los otros fototipos. La persona, por ejemplo, que siempre se quema y a veces se broncea, la persona que siempre se broncea y a veces se quema, y así sucesivamente, con la variación de los dos patrones que acabamos de decir, es decir, de qué tanto se quema y qué tanto se broncea. Eso permite catalogar a las personas en distintos fototipos. También vale la pena mencionar que con respecto a la pigmentación, en particular del cabello, de las zonas pilosas, es posible hablar de dos clases de melanina o decir más bien que la melanina tiene variantes, ¿sí? De esta manera, pues encontramos un tipo muy común de melanina, una variante de la molécula que se conoce normalmente con el nombre de eumelanina, que es en general la sustancia, la melanina, el tipo de melanina que pigmenta de color negro o de color marrón. Eso significa que los cabellos que son de color negro o de color marrón, pues simplemente van a estar pigmentados con este tipo de melanina. Pero como se aprecia en la imagen y como probablemente muchas personas sabrán, también existen otras coloraciones de cabello. Por ejemplo, esta coloración rubia se debe a un tipo particular de melanina, una variante de melanina, que se conoce con el nombre de feomelanina. ¿Sí? Es la que pigmenta en particular el cabello con estas tonalidades amarillentas o con esta tonalidad rubia. E incluso para este tipo de personas, ¿sí? Para el pelirrojo o la pelirroja, existe una variante de melanina que se conoce con el nombre de eritromelanina. Esto simplemente ilustra lo que decíamos hace unos instantes, y es que la melanina, además de la función protectora contra la radiación ultravioleta, pues tiene también una función importante desde el punto de vista cosmético. Sin duda alguna, si no fuera así, pues no existirían de hecho tonalidades distintas como por ejemplo el rubio o el color rojo, si la función fuera solamente la de filtrar la radiación ultravioleta. Estas variantes y el tipo de melanina que se hereda de los padres o la variante de melanina que pigmenta una persona, pues como se podrán imaginar, tiene un condicionamiento étnico. ¿Sí? Depende, pues obviamente, del grupo poblacional y de la etnia a la que pertenece una persona. Lo que sí debe quedar muy claro es que si nos vamos a la función básica de la melanina que decíamos hace unos instantes, la cual es proteger contra la radiación ultravioleta, pues creo que quedará muy claro que la mejor protección, sin duda alguna, será la que proporciona la eumelanina en las personas que producen una buena cantidad. Estas pieles siempre van a ser mucho más resistentes al daño que genera la radiación ultravioleta, y eso se evidencia sobre todo en que tienen una menor incidencia de cánceres relacionados con la exposición a luz ultravioleta, a la radiación ultravioleta, y se evidencia también en el hecho de que tienen menores cambios de fotoenvejecimiento. La radiación ultravioleta es uno de los causales, digámoslo, del envejecimiento de la piel, uno de los tantos causales del envejecimiento de la piel, y pues eso nos permite concluir que una persona, por ejemplo, que tenga una poca cantidad de melanina en la piel, será mucho más sensible a los daños de la radiación ultravioleta en la piel, al fotoenvejecimiento, y eventualmente tendrá mayor riesgo, mayor incidencia de cánceres asociados precisamente a la exposición solar. El tercer tipo de población celular o de célula que tiene la epidermis humana corresponde a la célula de Langerhans o a lo que normalmente se conoce con el nombre también de histiocito de Langerhans, ¿sí? Pues obviamente este es el epónimo o el apellido de quien las describió, Langerhans. La cuestión es que, como vemos en esta imagen, que es una imagen pues que
creo que es fácil de interpretar. Aquí se está viendo la epidermis, el estrato basal, la membrana basal, y esto es la dermis, esta parte de acá. Es una célula que, como muestra la imagen, tiene ciertas facultades o ciertas particularidades. Una de ellas, por ejemplo, es lo que se está apreciando en la imagen, y es que ella se filtra o se desliza, digámoslo así, desde la epidermis hasta la dermis y viceversa. Puede eventualmente ir o caminar desde la dermis hasta la epidermis y meterse entre las partes bajas del epitelio, donde habíamos dicho que estaban las células inmaduras que estaban en reproducción. Eso, en cierta forma, es secundario a la función que tiene. La célula de Langerhans, si fuéramos a hablar o a decir algo de manera general, podríamos decir que es una célula de defensa que está en la epidermis, pero que obviamente no se mantiene en la epidermis, o que por lo menos no se circunscribe a la epidermis, sino que, como muestra la imagen, tiene la capacidad eventualmente de meterse a la dermis y contactarse o comunicarse con otras células inmunológicas que vamos a encontrar en la dermis. Es importante volver a recordar aquí que la dermis, la parte de abajo, la segunda capa de la piel, es un tejido conectivo, y que en todos los tejidos conectivos, como ya habíamos mencionado alguna vez, pues uno encuentra células inmunológicas, células blancas. Eso es muy importante dentro de la función global que hace la célula de Langerhans. ¿Por qué razón? Porque la célula de Langerhans realmente lo que hace es pararse en esta zona del epitelio simplemente para tratar de vigilar qué tipo de sustancias están penetrando desde el exterior. Igualmente, en esta imagen se puede apreciar dónde está la célula de Langerhans. Decíamos que ella se ponía en esta zona precisamente para vigilar las sustancias que estaban penetrando y que lograban llegar hasta ella. Y eso hace parte de su función. Es una célula que vigila, es una célula que está parada en ese punto vigilando las sustancias que entran para detectar eventualmente o para discernir qué sustancias son peligrosas y cuáles no. En el momento en que la célula de Langerhans detecta una sustancia que está ingresando a través del epitelio, que se está absorbiendo a través del epitelio, la detecta o la decide que es peligrosa, la considera peligrosa, lo que hace es lo que veíamos en la imagen anterior. Se desliza, se introduce a la dermis, y en la dermis, en conjunto con las otras células inmunológicas o blancas que va a tener la dermis, genera una respuesta de tipo inmunológico, una respuesta de defensa que puede ser algo tan básico o tan elemental como un proceso inflamatorio, una inflamación, o eventualmente algo mucho más elaborado desde el punto de vista inmunológico, como por ejemplo una reacción alérgica. ¿A qué? Pues obviamente a la sustancia que ella detectó como peligrosa. Entonces, si fuésemos a resumir qué hace la célula de Langerhans, pues sí, lo que tendríamos que decir es eso: es una célula inmunológica, una célula que presta funciones de defensa, una célula que está emparentada con las células blancas del cuerpo humano en cierta forma, y que lo que hace es trabajar en llave o trabajar en unión con ellas para tratar de generar respuestas de defensa sobre la piel. Las respuestas, como dijimos, pueden ser tan sencillas como una simple inflamación, tan inespecíficas como una inflamación, o eventualmente tan completas o mucho más complejas, digámoslo así, como las reacciones alérgicas, sobre todo a largo plazo. Hay personas que se quedan y se vuelven alérgicas en una zona de la piel cualquiera, a un químico, a una sustancia, a un metal o cualquier cosa, y en todas esas reacciones cutáneas, en esas reacciones alérgicas, estará involucrada, sin duda alguna, el histiocito de Langerhans. Y nos encontramos a continuación con la última célula o el último tipo poblacional de la epidermis, que corresponde a esta célula que estoy señalando aquí, la célula de Merkel o el mecano receptor de Merkel. La primera cuestión que vamos a decir de esta célula, y para eso utilicemos un esquema con un poco más de detalle, es que es una célula que va a estar ubicada sí dentro del epitelio, entre las células basales, como se puede ver en esta imagen, pero que tiene una característica importante, y es que siempre va a estar conectada a un axón. Esto que se ve en la imagen con mucho más detalle que en la imagen anterior es un axón neuronal, es decir, una parte de una neurona que, suponiendo que yo lo pudiese seguir, terminaría en algún punto del sistema nervioso central, llámese médula, probablemente, o eventualmente tallo cerebral. Pero dejémoslo simplemente como sistema nervioso central. Se recordará pues que por el tema del sistema nervioso, que los axones de hecho hacen esto, eso termina en un soma, en un cuerpo neuronal que va a estar ubicado dentro del sistema nervioso central. Esto habla precisamente de la función que tiene esa célula. Al estar conectada a un axón, y por ende, de esa manera, al estar conectada al sistema nervioso, lo que podemos decir de la célula de Merkel es que es básicamente un receptor sensitivo.
Es una célula que se encarga de percibir estímulos táctiles, estímulos de presión, ¿sí? Cuando eventualmente el epitelio o una zona de la piel cualquiera es presionada, esta célula, al sentirse presionada, simplemente lo que hace es enviar una señal eléctrica a través de esta sinapsis que viaja por el axón y que finalmente hace que el cerebro, o que en general el sistema nervioso central, se dé cuenta qué zona de la piel ha sido presionada o ha sido estimulada. Por eso podemos decir, a grandes rasgos y sin entrar en más detalles, que la célula de Merkel, o como se llama también el mecanorreceptor de Merkel, es una célula sensitiva, una célula que siempre va a estar conectada a axones sensitivos que captan información, en este caso información táctil, desde el entorno. Información que dicen qué zona del cuerpo está siendo presionada o qué parte de la epidermis está siendo deformada a través de una presión suave. Esa es básicamente la función de esta célula. Y con esto, pues prácticamente hemos recorrido o hemos mencionado las 4 poblaciones celulares que tiene la epidermis. Nos quedamos mucho más tiempo hablando de los queratinocitos y del melanocito, porque sin duda alguna son, digámoslo, dentro del ámbito en el cual se va a desenvolver un terapeuta facial, son las células sobre las que más eventualmente puede trabajar. Sin embargo, eso no le quita importancia a estas 2 poblaciones celulares. Ellas siguen siendo tremendamente importantes, aunque digamos lo que el detalle de lo que hacen escapa un poquitico pues al alcance de lo que se pretende con este video explicativo. Siguen estando ahí, son importantes, pero como se pudo ver, nos quedamos mucho más rato en las 2 primeras poblaciones por cuestiones de relevancia. Pasemos ahora entonces a hablar de las otras capas de la piel, de la dermis y de la hipodermis. Para estudiar las otras 2 capas que tiene la piel, entiéndanse la dermis y la hipodermis, volvemos a este esquema, con el ánimo inicialmente de ubicarlas, de recordar dónde están, para que antes de entrar, obviamente, pues en un esquema más detallado o un esquema con un poquitico más de resolución. Esta imagen está mostrando las 2 capas que ya habíamos mencionado y recuerden que habíamos dicho que eran tejidos conectivos. Solamente el decir que son tejidos conectivos, tanto la dermis como la hipodermis, dice mucho. Si nos retrotraemos o recordamos lo que se dijo en el tema de tejidos conectivos, entonces debemos asumir que está claro cómo están compuestos estos 2 tejidos. Es decir, en estos tejidos pues yo voy a encontrar fibras, matriz extracelular, sustancia fundamental, células inmunológicas, colágeno, elastina, fibras de reticulina, todo lo que ya habíamos en algún momento anterior mencionado cuando se estudió el tema de tejidos conectivos. No vamos a volver nuevamente sobre la composición de cada una de estas 2 tejidos porque ya se estudió precisamente en este tema. Pero lo que sí vamos a hacer es ver realmente qué características tienen estas 2 capas y por qué son tan especiales. Entonces vamos a recordar simplemente la ubicación de cada una, diciendo que la dermis está exactamente por debajo de la epidermis, por debajo del epitelio, y que la hipodermis será la capa más profunda. A veces, en algunos textos, algunos autores no separan o consideran que la hipodermis eventualmente no es una capa individual o no es una capa independiente de la dermis. Ese concepto no es del todo errado porque al final de cuentas estamos hablando del mismo tipo de tejido. Pero para efectos prácticos nosotros vamos a asumir que son 2 capas diferentes, pese a que las 2 sean tejidos conectivos. Para ahondar en la dermis, vamos a utilizar esta imagen de detalle en donde aparecen algunas de las estructuras que la componen señaladas. Lo primero es ubicarlos, ¿no? Aquí está, como se puede pues, apreciar, el epitelio, la epidermis, con sus células características que ya estudiamos, y debajo aparece el tejido conectivo al que llamaremos dermis. La primera cuestión importante a mencionar con respecto a la dermis es las 2 zonas que se reconocen en ella. Aquí en esta imagen se puede ver muy claramente cómo el dibujante hizo 2 llaves para demarcar 2 zonas que son muy fácilmente reconocibles en la dermis. Toda esta primera zona que estamos viendo aquí se conoce normalmente en histología con el nombre de dermis papilar, también llamada dermis superficial. ¿Sí? Ese nombre tiene una razón de ser. El término papilar no es gratis, como veremos enseguida. La zona profunda, esta que está aquí abajo, se conoce como dermis reticular, que también deriva de algo, de una característica que tiene esta zona, o también se conoce con el nombre de dermis profunda. Los términos son indistintos, es decir, yo puedo hablar de dermis superficial y profunda, o puedo hablar de dermis papilar y reticular. Ahora bien,
Las dos zonas son tejidos conectivos. Recuerden que cuando decimos esto, pues estamos diciendo todo lo que implica que un tejido sea un tejido conectivo, las funciones, las muchas funciones que mencionamos, la de sostener los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, la de nutrir y alimentar a las células, la de servir de comunicación, la de las reacciones inmunológicas, una gran cantidad de cosas. Pero pese a que las dos son tejidos conectivos, hay una razón importante por la que se diferencian. La dermis papilar o la dermis superficial normalmente se considera un tejido conectivo laxo. Y me parece importante recordar en este punto que como característica, los tejidos conectivos laxos, recuerden, tienen normalmente una proporción mayor de sustancia fundamental que retiene agua. Eso era lo que decíamos en el tema de tejidos primarios, particularmente en el punto de tejidos conectivos. También, obviamente, como todo tejido conectivo, tendrán células y tendrán fibras. Pero las fibras, entiéndanse, las fibras de colágeno, de elastina, las fibras reticulares, acá son mucho más delgadas y mucho más inmaduras. En este dibujo en particular, las fibras están representadas como estas pequeñas líneas que aparecen aquí, ¿sí? Y si se comparan, por ejemplo, estas líneas con la parte de abajo, yo creo que queda bastante claro cómo eventualmente estas líneas aparecen mucho más escasas y más diseminadas que en la parte inferior. Entonces, nuevamente decimos que la dermis papilar o superficial va a ser un tejido conectivo laxo, con las implicaciones que eso tiene. Una proporción mayor de sustancia fundamental que retiene líquido, que retiene agua, una proporción más baja, digámoslo así, de fibras, de colágeno, de elastina, fibras que son de hecho mucho más delgadas y que cumplen, de hecho, o más bien que estas características tienen una razón de ser y es precisamente la función de la dermis. La dermis papilar, al tener esa cantidad tan alta de sustancia fundamental y al retener líquido, es la que se encarga precisamente de hacer las veces de lámina propia de la epidermis. Hemos dicho muchas veces que los epitelios no tienen vasos sanguíneos ni tienen vasos linfáticos, que se nutren siempre de la lámina propia. En este caso particular, la lámina propia de la epidermis corresponderá siempre a la dermis papilar o superficial. Eso es una forma de decir que todas las células epidérmicas se nutren, se alimentan y dependen enteramente de la dermis papilar. Esa es la fuente nutricia o la zona que las alimenta. Por el contrario, la dermis reticular o profunda es un tejido conectivo que se considera normalmente denso. Esto haciendo referencia al hecho de que si bien tiene los mismos componentes de un tejido conectivo, todos los que no vamos a volver a mencionar aquí, pues ahí, digámoslo, una proporción mayor de fibras y de hecho las fibras son más gruesas. Es decir, en esta zona de la piel, de la dermis propiamente, hay una cantidad mayor de fibras de colágeno, de fibras elásticas o de elastina y de fibras reticulares y sobre todo son mucho más gruesas y se disponen, como se aprecia en la imagen, formando un retículo, una red, ¿sí? Una red que, como se podrán imaginar, pues tiene unas funciones importantes. Al tener mayor cantidad de fibras de colágeno y fibras elásticas formando este entramado, esta red, esta malla, realmente podemos decir, como recordarán por la función que tienen los tejidos conectivos densos, que esto realmente es un área de resistencia mecánica, es un área que realmente tiene una alta resistencia mecánica. Es mucho más resistente a la compresión, a la deformidad, a la distensión, a los distintos estímulos mecánicos que lo que puede ser la dermis papilar. La razón es precisamente que tiene fibras más grandes, más gruesas y se comporta como una especie de malla o de red que sostiene mecánicamente a los tejidos que están arriba. Es como si la epidermis y la dermis papilar descansaran sobre esta zona. En cuanto a los otros componentes, pues vamos a encontrar lo mismo. Aquí vamos a encontrar vasos sanguíneos, vamos a encontrar vasos linfáticos, vamos a encontrar células conectivas como fibroblastos, fibrocitos, pero como decíamos, o sea, pese a que las dos son tejidos conectivos, la diferencia radica en el tipo de tejido conectivo y en la función que tiene cada una. Esta tiene una función nutricia y esta tiene una función de carga, una función de sostén mecánico, de cargar mecánicamente a las zonas que están arriba. Esa es básicamente la función de la dermis reticular y profunda. Y decíamos que el término reticular pues derivaba precisamente de esta característica de que de que el colágeno como tal está formando redes de colágeno, redes de fibras que se extienden a todo lo largo y ancho del cuerpo. De igual forma existe una razón, como decíamos, para que esta zona superficial se llame dermis papilar. Y la razón son estas pequeñas ondulaciones que se ve que hace el tejido.
es probable que se hayan dado cuenta ya que el límite entre la dermis y la epidermis no es simplemente una línea recta, sino que es una línea que hace este patrón ondulante, ¿sí? Eso se evidencia pues en estas imágenes o en esta imagen que estamos o en esta zona que estoy remarcando con el puntero. Esas zonas o cada una de estas ondulaciones que hace la dermis reciben normalmente el nombre de papila dérmica. Y claro, como pues, estamos hablando pues, precisamente que es la zona que forma las papilas dérmicas, pues es precisamente la razón por la que se conoce con el nombre de dermis papilar. Ese mismo fenómeno o proceso se aprecia aquí con más detalle en esta imagen. En esta imagen, como se puede ver, pues se ilustró que se desprende un pedazo de la epidermis para ver el detalle de cómo es que se ancla realmente la epidermis a la dermis. Aquí vemos la dermis superficial, que es esta zona que estamos señalando aquí, la papilar, y aparece lo que mencionábamos, o sea, aparecen estas pequeñas digitaciones o estos deditos que se reconocen o que se llaman normalmente papilas dérmicas, ya lo habíamos mencionado. Pero las papilas dérmicas tienen una función importante y es que cazan, como si fueran, me disculpan, dos canastas de huevos literalmente, dos canastas que cazan precisamente para cumplir la función que ella tiene. No debemos olvidar que la función que tiene la dermis papilar es simplemente la de servir de fuente alimenticia para las células de arriba. Y precisamente la razón por la que se mete como si fuera un dedito hacia la zona de arriba es precisamente para tratar de ganar mucho más espacio o aumentar la superficie en la cual estas células se pueden nutrir. Es un fenómeno similar al que uno aprecia, por ejemplo, en un tejido, en una toalla, por ejemplo. Si un tejido fuera completamente plano, una toalla fuera completamente plana, pues no absorbería o no tendría tanta superficie. Pero un tejido de esos tiene tanta superficie de absorción precisamente por la organización que tienen los hilos como tal. Eso aumenta grandemente la superficie de absorción de la sustancia. En este caso es lo mismo, pero ya no para una superficie de absorción, sino para una superficie de contacto que va a nutrir todo el tejido de arriba. Estos deditos hacen que realmente la superficie que tiene la epidermis para alimentarse y para nutrirse, estas células, sea muy amplia y de esa manera pues cumple una función mucho más eficiente. Entonces la razón por la que esta zona se llama dermis papilar, o como decíamos superficial, pero en específico el término papilar, deriva precisamente de estas papilas, de estos pequeños deditos que tienen esa función de ser como surtidores que alimentarán a las células epidérmicas. De igual manera, como se puede ver en la imagen, el epitelio también se mete o se incrusta hacia abajo, engastándose o cazando literalmente con la dermis papilar. Estas obviamente no son tejidos, esto no es tejido conectivo, aquí estamos hablando es del mismo tejido epitelial que estábamos estudiando y esa es la razón por la que no podemos decir que estas son papilas dérmicas, sino que las llamamos crestas o pliegues epidérmicos. Son realmente las mismas, el equivalente a las papilas dérmicas, pero hechas en tejido epitelial. La tercera capa de la piel corresponde a lo que llamamos hipodermis o también capa subcutánea. Este es un tejido conectivo que, como se puede apreciar en la imagen, es mayormente graso. De hecho, es posible, es válido decir que se trata de un tejido conectivo en cierta forma especializado en el almacenamiento de grasa. ¿Sí? Pues precisamente de ahí deriva una de las funciones que tiene. Eso le da, digámoslo, el aspecto tan característico que tiene, ese color amarillento, así distribuido en lóbulos de grasa, básicamente. Y pues va a tener obviamente todas las células normales de un tejido conectivo, pero como se podrá imaginar, tiene una cantidad muy alta de células adiposas. Hablamos de un tejido que al ser una capa de la piel, pues se distribuye por todo el cuerpo. Es una de las tres capas horizontales de la piel, como habíamos dicho. Aquí en esta imagen se puede ver en qué forma lo hace. Pues prácticamente es constante, digámoslo así, en todo el cuerpo, aunque como se evidencia muy claramente en la imagen, en, pues en condiciones en las cuales no ha aumentado el pliegue graso o la cantidad de grasa, los grosores varían. Es decir, la capa está por todas partes, pero como habíamos apuntado al inicio del tema, digamos lo que tiene proporciones variables en distintas zonas. Aquí, pues, como por comparativa, podemos ver, por ejemplo, el grosor que tiene la hipodermis en zonas, por ejemplo, como la muñeca, ¿sí? Comparativamente con zonas como, por ejemplo, la región de la cadera en las mujeres, la región intertrocantérica o la región que está alrededor de las caderas, que tiene un pliegue bastante grueso de grasa, o la zona del abdomen, por ejemplo, ¿sí? Esto habla precisamente de lo que estamos tratando de ilustrar y es que
El grosor varía, pero es constante prácticamente en todas partes. Ahora bien, este tejido conectivo que pues, dijimos estaba lleno de adipocitos, llenos de triglicéridos, células pues que, como recordarán, tienen la función de almacenar energía, pues cumple varias funciones interesantes en el cuerpo. Una de ellas, pues es precisamente esa que acabamos de mencionar, es decir, el almacenamiento de energía. Esto es una reserva muy abundante de energía que tiene el cuerpo humano, sobre todo para periodos largos de tiempo. Una reserva que, medida en kilocalorías, podría estar cercana más o menos a las 7.650 kilocalorías por kilo de tejido graso que tiene una persona, almacenado pues obviamente principalmente en la hipodermis, ¿no? En otros temas, en otros contextos diferentes, veremos que la hipodermis no es el único sitio donde se almacena grasa en el cuerpo humano, hay otras zonas. Pero por ahora que estamos en la piel, bástenos decir de todas maneras que sí, que la grasa subcutánea o que la grasa de la piel se comporta pues obviamente como una reserva de energía. De hecho, cuando uno come excesos de energía en la dieta, en los alimentos propiamente, pues simplemente una de las cosas que se ve en el cuerpo es un aumento, obviamente, del pliegue graso o de la cantidad o el grosor de la hipodermis, que conlleva precisamente a un cuadro de sobrepeso o de obesidad. Entonces, digamos que la primera función queda clara, ¿sí? Almacenamiento de energía, pues un almacén de energía a largo plazo del cuerpo, pero no es la única. Por ejemplo, podemos también deducir que la hipodermis humana tiene una función cosmética o una función estética por cuanto es capaz de cambiarle la forma al cuerpo. Eso se puede evidenciar en este corte anatómico, donde precisamente la distribución de la grasa corporal es lo que hace, por ejemplo, que en el cuerpo de una mujer las caderas sean mucho más anchas que comparativamente con el cuerpo de un hombre. Eso pues obviamente no obedece solo a la grasa, pero es uno de los factores que sin duda alguna influyen en que haya características morfológicas distintas en el cuerpo de un hombre y una mujer. También se evidencia por el hecho de que cuando uno almacena grasa debajo de la piel, es decir, almacena energía en forma de grasa, pues la forma del cuerpo sin duda alguna cambia. Entonces, precisamente por eso es que podemos decir que tiene una función estética y que en cierta forma condiciona el aspecto morfológico que tiene el cuerpo. También podemos decir que de alguna manera presenta un efecto aislante térmico. Esto en los humanos, digámoslo así, pues sí se nota, sí es importante, pero no tanto como podría ser en otros animales, por ejemplo, que viven en zonas polares o en temperaturas muy bajas. De todas maneras, sí es claro que la grasa subcutánea tiene características aislantes o propiedades aislantes. Sin duda alguna, yo no diría tanto para las extremidades, sino más que todo para las zonas viscerales o para la parte central del cuerpo, en donde eventualmente este pliegue graso pues en cierta forma aísla el calor y evita la pérdida excesiva de calor desde las partes centrales del cuerpo. Por eso decimos entonces que también tiene un efecto de aislamiento térmico o de aislamiento de temperatura. También podemos decir o podemos asociar una cuarta función a la hipodermis y será la relacionada con la protección de tejidos. El hecho de que haya un pliegue graso rodeando ciertas zonas del cuerpo, pues en cierta forma hace las veces de colchón o de protector contra impactos, porque precisamente tiene la capacidad de amortiguar impactos o de amortiguar la energía cinética de un golpe o de un trauma. Me parece interesante notar que la hipodermis, como capa del cuerpo humano, puede recibir distintos nombres dependiendo del contexto en el cual se esté estudiando. Por ejemplo, en el caso particular que nos ocupa, pues nosotros la llamamos hipodermis, que eso hace referencia precisamente a la localización anatómica que tiene. Hipo significa debajo y dermis, pues obviamente el tejido que acabamos de estudiar, significa que está debajo de la dermis. Pero más allá de ese nombre, hay otras acepciones y otros términos con los cuales se enuncia o se refiere o se nomencla este mismo tejido que estamos estudiando. Por ejemplo, en el contexto de las terapias corporales, como las que están estudiando, es muy común encontrar el término fascia superficial para referirse a este tejido. De hecho, cuando más adelante en otro contexto completamente distinto hablemos de la fascia superficial del cuerpo humano, estamos hablando precisamente de la misma hipodermis, de ese tejido. Eso para diferenciarlo un poco de otra estructura que estudiaremos más adelante en el sistema muscular, que corresponde a la fascia profunda, que es un tejido un poco diferente. Entonces recuerden, además de hipodermis, podemos referirnos a ese tejido también con el nombre de fascia superficial del cuerpo humano. Hay otro nombre adicional que se utiliza también para la hipodermis
y es el de tejido celular subcutáneo. Ese es un término que se puede escuchar mucho más frecuentemente, digámoslo, en el ámbito médico, ¿sí? Asociado, digámoslo así, a distintos conceptos médicos, patologías, es frecuente que se use ese término, tejido celular subcutáneo, que también hace referencia pues precisamente a la localización y a la característica de tener una gran cantidad de células adiposas como tal. Es otro nombre que posiblemente puedan escuchar en un contexto diferente. Y hay uno que se utiliza mucho pues también en la parte médica y en estética, y es el término panículo adiposo. Aunque casi siempre el término panículo adiposo, que hace referencia también a la hipodermis, se reserva para las zonas donde realmente es gruesa, donde hay un grosor importante o relevante. Ya habíamos dicho que el grosor de la hipodermis no es constante en todo el cuerpo, como se ve. Hay zonas donde es mucho más grueso. Pues precisamente en esas zonas donde es más gruesa, donde el pliegue alcanza aproximadamente unos 2 centímetros, 3 centímetros de grosor, o hasta más incluso, dependiendo pues de las condiciones de cada persona, ahí en ese punto hablamos de panículo adiposo. No sería pues como del todo correcto hablar de panículo adiposo en la muñeca o en zonas como el párpado, por ejemplo, donde realmente es escasa la hipodermis. Pero el término panículo sí queda muy bien aplicado a zonas donde, como decimos, es gruesa. En el cuerpo humano, en las zonas, por ejemplo, donde la hipodermis es más gruesa en condiciones normales, o sea, sin que haya, pues obviamente, un acúmulo de energía, como en este caso, son alrededor precisamente de la región glútea, de las nalgas, alrededor del abdomen, y en las mujeres, pues, particularmente alrededor de la zona mamaria, cerca pues a las mamas que no quedaron incluidas en este corte anatómico. En esas zonas, como decimos, pues es correcto hablar de panículo adiposo, refiriéndonos también a la hipodermis. Entonces recuerden, hay varios términos para referirse a ella: hipodermis, tejido celular subcutáneo, fascia superficial, que es un término que utilizamos mucho pues en terapia corporal, y el de panículo adiposo. Todos hacen referencia al mismo tejido. Como se recordará por el tema de tejidos conectivos que ya habíamos estudiado previamente, en todos los tejidos conjuntivos o conectivos del cuerpo hay estructuras vasculares. Vamos a encontrar estructuras, vasos sanguíneos, venas, arterias, capilares, etcétera. Y encontraremos también estructuras nerviosas. En la piel, obviamente, al tener tejidos conectivos, la dermis y la hipodermis, pues se cumple esa misma premisa. Vamos a encontrar ahí estas estructuras vasculonerviosas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es revisar un poco la organización de esas estructuras, es decir, de cómo están organizadas las estructuras vasculonerviosas, es decir, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Particularmente me interesan más los sanguíneos, y luego pasaremos a hablar de las estructuras nerviosas. Inicialmente vamos a revisar las estructuras vasculares sanguíneas de la piel. Para eso vamos a usar el esquema que estamos viendo en la pantalla, y la primera cosa que creo que llama la atención, que es un concepto pues que deben recordar, es que la piel es un órgano muy vascularizado, tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, como se evidencia pues, aunque de manera esquemática, en esta imagen. Esos vasos sanguíneos, entre arterias, venas y capilares, no están puestos al azar ni están desorganizados, sino que siguen un patrón que son precisamente las estructuras que vamos a estudiar. Antes de que las definamos y digamos dónde están ubicadas, pues lo que quisiera, o sobre lo que quisiera primero hacer énfasis, es si es en la interpretación de la imagen que se está viendo. Aquí pues obviamente estamos viendo las capas de la piel, pero se han quitado muchos de los componentes. Pero las localizaciones del epitelio, por ejemplo, de la epidermis y del exterior del cuerpo, así como lo de la dermis y el tejido graso o hipodermis, creo que sigue siendo clara. Obviamente no vemos el resto de los componentes porque nos interesan son los vasos sanguíneos. También quisiera llamar la atención que estos vasos sanguíneos, o sobre que el hecho de que estos vasos sanguíneos en la piel cumplen una función que va más allá de la parte nutricia, es decir, del hecho de llevar oxígeno, agua, nutrientes, etcétera. Eso es claro, y eso es una función pues, que tienen estos vasos, pero la función va más allá y está relacionada, de hecho, con el tema de la termorregulación. Ya volveremos sobre eso. La cuestión es que estos vasos sanguíneos que están en la piel son derivaciones o ramificaciones de vasos, obviamente, que están en la profundidad del cuerpo. Como se recordará por el tema del sistema cardiovascular, esto que se ve aquí rojo, pues obviamente es una arteria de la circulación mayor que provendrá, como se podrán imaginar, de una arteria más profunda y mucho más grande, un vaso que está distribuyendo sangre.
Esos vasos están entre los músculos casi siempre y se superficializan, digámoslo así, para llegar a la piel y ramificarse y distribuirse por todas partes. La idea es que entre más vamos distribuyendo, como habíamos dicho, pues simplemente los vasos se van haciendo cada vez más pequeños, como se aprecia en la imagen. Eso ya pues es simplemente un recuerdo de la parte del sistema cardiovascular. Ahora bien, cuando los vasos llegan a la piel, lo que forman básicamente son 4 estructuras vasculares principales. En la piel vamos a encontrar 2 redes o 2 plexos de vasos que se llamarán precisamente plexo vascular superficial, al que está mucho más arriba o mucho más hacia afuera en la piel, y plexo vascular profundo, al que está pues obviamente mucho más adentro. La cuestión es que estos plexos son redes. Aquí, pues por la imagen se ve obviamente en 2 dimensiones, se ve como un corte transversal, pero debe recordarse que esto recorre la piel completamente a lo largo y ancho. Esto es como si fuera una red realmente que va por toda la piel, tanto hacia la superficie como en la profundidad, una malla de vasos sanguíneos que va cubriendo el cuerpo y envolviéndolo por todas partes. Ahora, la localización que tienen esos plexos, esas redes, se puede apreciar en la imagen que se está viendo acá. El plexo vascular superficial, la red vascular superficial de la piel, que es más pequeña, pues obviamente que la profunda, está localizada exactamente en el límite virtual de la dermis papilar con la dermis reticular, exactamente en el punto donde el tejido conectivo laxo de las papilas dérmicas deja de ser laxo y pasa a ser el tejido conectivo denso de la dermis profunda. Exactamente en ese punto es que se va a ubicar el plexo vascular superficial. El plexo vascular profundo, por el contrario, que tiene vasos mucho más gruesos y más grandes, porque precisamente estamos hablando de una zona que está más cercana a la circulación mayor, a la parte central de la circulación, va a estar exactamente en el punto donde la dermis termina y empieza la hipodermis, el tejido graso. Esa es la ubicación, de hecho, del plexo vascular profundo. Entonces, nuevamente, hay 2 redes de vasos, una superficial que está en el límite de las 2 dermis, la superficial y la profunda, y un plexo profundo que va a estar en el límite de las 2 capas inferiores de la piel, es decir, en el límite entre la dermis y la hipodermis. Ahora, entre los 2 plexos, como se puede ver en la imagen, hay comunicaciones. Si se sigue el recorrido de una arteria de estas, por ejemplo, se puede ver cómo la arteria sube y precisamente hace parte del plexo vascular superficial en este caso. La cuestión es que cada una de estas estructuras tiene nombre. Por ejemplo, estos vasos, tanto los arteriales como los venosos que están viendo aquí, que unen los 2 plexos, se conocen normalmente con el nombre de vasos comunicantes o se llaman también vasos rectos, comunicantes rectos. Eso hace referencia precisamente a la ubicación perpendicular o la ubicación así como se ve aquí, ¿sí? Completamente lineal hacia arriba. Del plexo vascular superficial hacia arriba, hacia cada papila dérmica, como se ve, salen también pequeños vasos, ya mucho más pequeños porque estamos hablando de zonas terminales en la circulación, que van a ir hacia cada una de las papilas dérmicas. Estos pequeños capilares, que corresponderían realmente a capilares microscópicos ya de nutrición, de alimentación, se llaman capilares papilares o capilares de la papila. Y como se ve en la imagen, son precisamente derivados del plexo vascular superficial. Ahora, nuevamente recuerden que todos estos vasos provienen desde la circulación profunda. De hecho, aquí se ven más vasos rectos, más comunicantes rectos que provengan ya de arterias o de vasos que están ya entre los músculos o en las zonas profundas del cuerpo. Entonces, nuevamente recapitulamos, la piel humana es muy vascularizada, está muy vascularizada, y la razón por la que está tan vascularizada es en parte por la función nutricional que tiene la sangre y en parte por la función de termorregulación. Los vasos sanguíneos están ubicados en 4 estructuras o forman 4 estructuras claramente diferenciables: el plexo vascular superficial, el plexo vascular profundo, los vasos comunicantes rectos y los capilares papilares. Y con respecto a la función que decíamos hace un momento acerca de que estos vasos estaban relacionados con la termorregulación del cuerpo, pues lo que quisiera decir al respecto es que deben recordar que en la sangre se transporta normalmente calor. La sangre, como habíamos dicho alguna vez, era un mecanismo o es un mecanismo de transporte de calor o de temperatura hacia distintas partes del cuerpo. Como ya alguna vez enunciamos, el cuerpo humano tiene que mantener una temperatura constante en las cavidades y en la parte interior. La idea es que la piel, habíamos mencionado esto en las funciones, cumple precisamente la función de disipar el exceso de calor.
Esa es una de las razones, o la otra razón más bien, por la cual existen estas redes de vasos sobre la piel. Estos se comportan como parrillas disipadoras de calor. De hecho, cuando por alguna razón en las partes profundas del cuerpo la temperatura se está incrementando, pues lo que hace simplemente el sistema nervioso es abrir estos vasos, aumentar la cantidad de sangre que llega a estas zonas para que finalmente el calor que está transportado se pierda por un fenómeno físico llamado convección. La temperatura simplemente va pasando al ambiente y uno comienza literalmente a irradiar calor. También es claro que pues, esto causa cambios en el aspecto que tiene la piel. De hecho, pues, probablemente recuerdan que cuando uno tiene calor o cuando uno está acalorado, la piel se pone roja. Y la explicación de por qué la piel cambia de color, se pone roja precisamente, es porque se abren todos estos vasos para llenarse de sangre y permitir que el calor fluya más fácilmente hacia el exterior. De igual manera, cuando por alguna razón la temperatura en el cuerpo, en las partes profundas, baja, pues la piel hace el fenómeno contrario, es decir, disminuye el flujo sanguíneo, cierra estos vasos sanguíneos para evitar la pérdida de calor a partir de estas zonas. Esa es la razón por la que pasa el efecto contrario. Cuando uno tiene frío o cuando siente frío o cuando la temperatura necesita ser ahorrada en las partes profundas del cuerpo, la piel se pone blanca, pálida e incluso, a veces incluso está morada por la falta de oxígeno en estas zonas superficiales. Pero como digo, eso es un reflejo precisamente de la versatilidad que tienen estas dos parrillas disipadoras de calor, estas dos redes de vasos sanguíneos que están sobre la piel. Decíamos que estos vasos tienen, pues sí, la función normal de nutrir el tejido, de nutrir absolutamente todo, pero también es precisamente en esa función de termorregulación donde se evidencia la organización de estas dos redes o la importancia que tienen estas dos redes de vasos en la piel. También dijimos que en el tejido conectivo de la piel, entiéndanse la dermis y la hipodermis, pues vamos a encontrar una gran cantidad de estructuras nerviosas, aunque aquí hay que hacer la aclaración de que las estructuras nerviosas no son exclusivas de los tejidos conectivos, como si pasa con los vasos sanguíneos. Recordarán que en los epitelios, en la epidermis en este caso, también vamos a encontrar estructuras nerviosas. Vamos a revisar de manera general qué estructuras nerviosas podemos encontrar en la piel. Antes, como hicimos en el apartado anterior, pues debemos interpretar la imagen que estamos viendo. Aquí estamos viendo un esquema de la piel en el que se aprecia nuevamente el epitelio, aunque pues no lo vemos coloreado de ningún tono en especial, y se ven obviamente los tejidos conectivos profundos, en este caso la dermis, ¿sí? Y la hipodermis en estas zonas que sería más o menos la zona correspondiente a esa capa. Ahora, ¿cuál es la idea? Como se aprecia en la imagen, lo que estamos viendo son una serie de axones neuronales, ¿sí? Todos estos pequeños filamentos o cables o pequeñas fibras que se ven por acá, que si seguimos la lógica de lo que estamos diciendo, pues tendrán que estar conectados eventualmente a un cuerpo neuronal, como ya habíamos dicho, en el sistema nervioso central. Para todos es lo mismo, es decir, para este será exactamente lo mismo, para esto será exactamente lo mismo, pero todos terminarán en algún soma o cuerpo neuronal de alguna parte del sistema nervioso central. Todas estas neuronas sensitivas están unidas a distintas estructuras, estructuras con unas formas bastante pintorescas, pero que en última instancia cumplen la función que deben cumplir. Estos bulbos, estas dilataciones, estos pequeños bombones que se ven asociados a esas neuronas, no son otra cosa que receptores nerviosos, estructuras receptoras de información. Ya habíamos dicho en la parte de las funciones de la piel que la piel era un órgano sensorial, que el sentido del tacto estaba diseminado a través de la piel. Y es precisamente o son precisamente estas estructuras las que se encargan de captar la información del entorno para finalmente transmitírsela a través de las neuronas, a través de estos axones, al cerebro. Entonces decimos simplemente que estos son receptores sensitivos que transmiten o captan información para que en todo momento el cerebro sepa exactamente qué está pasando. Recuerden que estamos hablando de neuronas que están en el sistema nervioso central. Ahora bien, pese a que vemos muchos receptores distintos o hay distintos tipos de receptores con ubicaciones distintas, y pese a que dijimos que en la epidermis eventualmente también encontramos receptores nerviosos, sí hay un concepto que debemos recordar y es que pese a que en la hipodermis y en la epidermis hay la mayor concentración de receptores nerviosos en la piel, va a estar ubicada en la dermis,
como se puede apreciar en la imagen. Recuerden que esto corresponde al epitelio y esta zona profunda a la hipodermis. La imagen es muy clara mostrando que la mayor concentración va a estar en el tejido medio, en la parte media o en la dermis en este caso. Ahora bien, todos esos receptores nerviosos se pueden clasificar en 3 grupos, dependiendo del estímulo que perciben normalmente. Los 3 tipos de receptores cutáneos o de receptores nerviosos que captan información y le transmiten o le informan al cerebro van a ser inicialmente el grupo de los mecanoceptores o mecanoreceptores, que serán o no serán otra cosa que los receptores que se encargan de percibir la presión, es decir, la deformidad del tejido. Cuando el tejido es comprimido, apretado o simplemente deformado por cualquier causa, esos receptores le informan al cerebro que esa zona en particular de la piel está siendo deprimida, está siendo deformada, está siendo tocada. Aquí en este caso podemos decir, por ejemplo, que estos bulbos grandes que están acá son mecanoceptores. Estos que parecen como una especie de cebolla se conocen normalmente con el nombre de corpúsculos de Bater-Pacini, ¿sí? O simplemente mecanoreceptores de presión profunda. Casi siempre, de hecho, lo que le informan al cerebro es cuando la zona o una zona de la piel está siendo tocada, pero con fuerza, de manera que ellos, cuando se deforman, pues informan inmediatamente al sistema nervioso central. También podemos decir que estos receptores que están aquí, que ya lo habíamos estudiado en la parte de epidermis, la célula de Merkel, son receptores de presión también, pero en este caso superficial. Le informan al cerebro cuando esta zona está siendo deprimida o está siendo deformada, pero de manera muy leve, muy suave. Son también mecanoreceptores, tanto estos de presión profunda como estos de presión superficial, los de Bater-Pacini como los de la célula de Merkel que habíamos mencionado. Y están estos pequeños bulbos también que se ven acá, que corresponden a receptores de presión. Estos reciben el nombre de corpúsculos o receptores de Meissner y también son mecanoreceptores que se encargarán pues, precisamente de lo mismo, de captar información de deformaciones del tejido, básicamente deformaciones suaves. Recuerden, el grupo de receptores cutáneos que se encarga de percibir los estímulos táctiles o los estímulos de presión reciben los nombres o recibe el nombre más bien de mecanoceptores. El segundo tipo de receptores cutáneos que tiene la piel va a corresponder al grupo de los nociceptores, que en rigor, pues, o realmente estamos hablando principalmente de estas estructuras que terminan como desvechadas o como desordenadas sobre la epidermis o sobre otras zonas incluso. Los nociceptores, particularmente estas que estamos viendo aquí que reciben el nombre de terminales axonales libres, son receptores que al cerebro le transmiten o le informan la sensación de dolor. En cierta forma, la sensación de que algo malo está ocurriendo en esta parte del tejido para que pues obviamente el cerebro o el sistema nervioso actúe en consecuencia. Cuando uno se chuza, se corta, se quema, estos son precisamente los receptores que se encargan de darle esa sensación o de que el cerebro reciba la sensación de dolor o de alarma acerca de que algo malo está pasando en la piel en esa parte del cuerpo. Y el tercer grupo de receptores cutáneos va a corresponder a los que denominamos termoceptores, que como se pueden imaginar por el prefijo, por la palabra termo, son receptores de temperatura. Son de hecho los termómetros que tiene la piel, los que le permiten eventualmente saber cuándo hay frío o calor o sensar, digámoslo así, la temperatura que hay en el entorno o sobre la piel. Son básicamente 2 tipos de receptores. Son este que está aquí, que se conocen normalmente con el nombre de bulbos de Krauss o corpúsculos de Krauss, y este que está por acá, que corresponde a este mismo, que se conoce con el nombre de corpúsculo de Ruffini, que normalmente perciben es el calor. Creo que no dije que el bulbo de Krauss es el receptor del frío. Se estimula y transmite la sensación de frío, mientras que el de Ruffini transmite normalmente la sensación de calor o de aumento de la temperatura. Como sea, los dos son termoceptores o termorreceptores y lo que interpreta el cerebro simplemente es la información de cómo está la temperatura en un momento dado sobre la superficie de la piel. Nuevamente, sobre la piel humana encontramos muchos receptores, principalmente en la dermis, aunque están en las 3 capas, y esos receptores los vamos a partir en 3 grupos que son los mecanoceptores para presión y tacto, los termorreceptores o termoceptores para temperatura y los nociceptores
para estímulos dolorosos o para estímulos de alguna manera nocivos que pueden afectar la piel.